Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a comenzar el estudio de un libro histórico, el primer libro de Samuel. El periodo de los jueces está llegando a su final. Hemos estudiado que por lo menos 6 veces el Señor llamó la atención de Israel para que se alejara de la idolatría y retornara a la adoración al verdadero Dios y cumpliera su propósito por el cual existían como nación. Entonces nos encontramos con el último juez, que es Samuel, y se nombra el primer rey de Israel. Este es el tema que nos ocupará de aquí en adelante. Los libros primero y segundo de Samuel en un comienzo eran solo un libro. Fue hasta la traducción del Antiguo Testamento al griego en el siglo III a.C. cuando el libro fue dividido por primera vez. Estos dos libros fueron conocidos como Primero de los Reinos y Segundo de los Reinos, y lo que nosotros conocemos como Primero y Segundo de Reyes eran Tercero de los Reinos y Cuarto de los Reinos. La Vulgata Latina cambió el término de reinos por reyes. Fue después que al estudiar estos libros se dieron cuenta que la primera parte trataba sobre la historia de Samuel y su gran influencia en Israel. Entonces le dieron el nombre de Samuel. Cabe destacar que los libros Primero y Segundo de Samuel fueron escritos por varios autores. Algunos llegan a afirmar que los primeros 24 capítulos del libro Primero de Samuel fueron escritos por Samuel y el resto del libro y Segundo de Samuel fueron escritos por Natán y Gad. Resaltamos que en el segundo libro de Samuel para nada se hace referencia a Samuel. El marco histórico de este libro de Primero de Samuel abarca el periodo de transición desde los jueces hasta el Reino Unido de Israel e incluye al último juez, que fue Samuel, y al primer rey, que fue Saúl. Recordemos que Israel llegó a tierra de Canaán, a quien el Señor le asignó la tierra para que fuese su reino. El reino de Israel tiene que consolidarse como nación y despojar a los habitantes paganos. Pero muchos de estos pueblos permanecieron viviendo allí, y fue la influencia de esos pueblos lo que llevó a Israel a la idolatría. Dios intervino varias veces para que el pueblo de Israel volviera a la adoración al verdadero Dios. Samuel no sigue los caminos de su pueblo, se mantiene de parte del Señor e instruye a la nación en el servicio a Dios. Es en la época de Samuel cuando nacen las escuelas de los profetas y sus estudiantes son conocidos como los hijos de los profetas. Allí los jóvenes estudiaban los principios de la lectura, la escritura, la música, la ley y la historia sagrada. Se ocupaban de diversos oficios a fin de que, tanto como fuese posible, aprendiesen a sostenerse a sí mismos. Se dedicaban al servicio de Dios, a guiar al pueblo al conocimiento de la ley, y algunos de ellos fueron contratados como consejeros del rey. El primer libro de Samuel registra y relata la transición, algo repentina, de siglos de teocracia pura que se ejercía mediante profetas y jueces a la condición de reino. El relato del reinado de Saúl revela algunos de los problemas que acompañaron el establecimiento del reino y explica por qué la casa de David reemplazó a la de Saúl. Vamos entonces a estudiar este libro con sus enseñanzas y lecciones para cada uno de nosotros. Capítulo 1. Nacimiento de Samuel. La primera parte del libro de Samuel es la continuación lógica entre la muerte de Sansón y la historia de Ruth, y fueron Elí y Samuel los dos últimos jueces de Israel. Muy poco se describe la vida de Elí dentro de la historia de Israel. Sirve para resaltar más la del profeta Samuel, que cierra el ciclo de los jueces de Israel y da paso a la monarquía. Con respecto a Samuel, Elena de White comenta: el gobierno de los jueces en Israel termina con Samuel. En el registro sagrado se presentan pocos personajes más puros o más ilustres que él. También hay pocos cuya vida contenga lecciones de mayor valor para el estudiante reflexivo. Esto está en Sign of the Times,
27 de octubre del año 1881. Así que vamos a mirar el nacimiento de Samuel. El libro comienza con la descripción de una familia en particular. Leamos los versículos 1 al 3. Hubo un hombre de Ramataim, sufita de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años, aquel hombre subía a su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Se describe a un hombre y su familia que eran de Remataim, que significa dos lugares altos de los guardianes. Esto indica que eran dos ciudades gemelas o dos secciones de la misma ciudad. Esta ciudad es conocida también como Ramá y no se conoce su ubicación exacta. En esta población vivía un hombre de nombre Elcana. Eso significa a quien Dios ha comprado. Este hombre era de la familia de Colt, que vivía en la tierra de Efraín. Se dice que era un levita, al parecer descendiente de Coré, quien se opuso que solo los hijos de Aarón fueran los sacerdotes. Esa es la historia de Coré. Elena de White comenta sobre Elcana lo siguiente: Elcana, un levita del monte de Efraín, era hombre rico y de mucha influencia, que amaba y temía al Señor. Su esposa, Ana, era una mujer de piedad fervorosa. De carácter amable y modesto, se distinguía por su seriedad profunda y una fe muy grande. Libro Patriarcas y Profetas, página 614. Al describir la familia de Elcana, se dice que tenía dos esposas. Esto es muestra que la poligamia se había extendido en Israel y se veía como un acto normal. Dios lo permitió en su momento, pero con restricciones por razones financieras. Solo las clases acomodadas y los reyes parecen haber practicado la pluralidad de casamientos. La práctica de la poligamia en muchos casos suscitaba muchas complicaciones, celos y disputas entre las familias. Ya en tiempos del Nuevo Testamento la poligamia era descalificada para cualquier cargo religioso. Una de las esposas de Elcana era Ana, que significa afabilidad, y la otra esposa era Penina. Significado de su nombre era la del pelo abundante. La escritura describe que Elcana vivía cerca de Silo y, siendo levita, acudía regularmente a las 3 fiestas anuales y principales de Israel, especialmente la celebración de la Pascua. Aunque se sabía que los hijos de Elí eran corruptos, sin embargo, no por eso Elcana dejó de practicar en estas celebraciones su fe. Elcana era fiel a su culto y en ofrecer sacrificios al Señor. Esto es muy importante tener presente. Nuestra lealtad a Cristo no debe depender de las obras de otro. Elena de White agrega: Elcana observaba fielmente las ordenanzas de Dios. Seguía subsistiendo el culto en Silo, pero debido a algunas irregularidades del ministerio sacerdotal, no se necesitaban sus servicios en el santuario, al cual, siendo levita, debía atender. Sin embargo, en ocasión de las reuniones prescritas, subía con su familia a adorar y a presentar su sacrificio. Libro Patriarcas y Profetas, página 614. Algunos ven la mención de los 2 hijos de Elí como muestra que en aquel entonces predominaba el nepotismo, en donde se pasaba por alto a otras personas para oficiar y solo los hijos de Elí tenían la preeminencia. Esto demostraba el nivel de corrupción que se experimentaba en Israel. Sin embargo, Elcana seguía siendo fiel a sus convicciones, sirviendo fielmente al Señor y trayendo sus ofrendas como corresponde. Esto es digno de imitar. Cada uno es responsable ante Dios de las cosas que le corresponde administrar. No podemos justificar nuestra infidelidad por el error de otros. Nosotros tenemos que ser fieles y cada uno tendremos que darle cuenta al Señor de nuestras acciones. La poligamia nunca estuvo dentro de los planes de Dios para su pueblo. Siempre será un medio para generar conflictos y confusión.
y el hogar del Cana no estaba exento de este tipo de problemas. Había una rivalidad entre las esposas. Leamos los versículos 4 al 8. Cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer la parte que le correspondía, así como a cada uno de sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? El Cana trataba por todos los medios para que su esposa no se sintiera incómoda, para que hubiese armonía y unidad familiar. Para tratar de compensar a Ana por no tener hijos, el Cana siempre le ofrecía una porción especial y adicional con la mejor intención, con el objeto de mostrar aprecio y simpatía, a pesar de no tener hijos. Pero esto traía incomodidad al resto de la familia y en el caso de Penina, una competencia al sentir que se le menospreciaba. Entonces comienza la rivalidad. Penina le hacía mostrar que su esterilidad era porque Dios no la apreciaba, que era una mujer desagradable. Sin embargo, a pesar del dolor que estas palabras le causaban, ella solo se indisponía, pero no respondía con agravios. Su esposo trató de hacerla sentir bien, de mostrar su amor por ella y que él mismo debía ser suficiente para que ella fuera feliz. Ana experimentaba un dolor profundo que nadie podía comprender. A veces nuestras luchas, nuestros dolores, a veces no es comprendido por quienes están a nuestro alrededor. Solo Dios sabe y entiende lo que nos pasa. Y podemos acudir a Él en la seguridad que Él nos entiende muy bien. Ana entonces hace un pacto con Dios. Y ese es el tema de los versículos 9 al 19. Veamos lo que hizo Ana en medio de su aflicción, versículos 9 al 11. Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró desconsoladamente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvides de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Ana no se había obstinado en su dolor y autocompasión, ni se malhumoraba cuando su esposo le dirigía la palabra, sino que manifestaba un encomiable espíritu de dominio propio. Buscaba refugio en el santuario. Ana se refugiaba en la oración. Busca al Señor de su corazón y descarga allí todas sus frustraciones. Todo lo que había en su corazón lo colocaba en las manos del Señor. Elena de Guay hace un comentario muy pertinente al respecto. Ella dice: hay un gran poder en la oración. Nuestro poderoso adversario constantemente procura mantener lejos de Dios al alma turbada. Una súplica elevada al cielo por el santo más humilde es más temible para Satanás que los decretos gubernamentales o las órdenes reales. Sign of the Time, del 27 de octubre del año 1881. Ella entonces hace un pacto con Dios. Si el Señor le concede el privilegio de ser madre, ella dedicará a su hijo al servicio del Señor todos los días de su vida. Esta oración muestra que Ana estaba en disposición de servir al Señor con todo su corazón. Ahora, el Señor usa un medio que, aunque imperfecto, se acerca para afirmar que su oración será oída. Leamos los versículos 12 al 16. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba sus labios, pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana le respondió: no, Señor mío,
soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Se encontraba allí el sacerdote Elí. Estaba en el templo cuando ve a Ana que está orando. Pero lo que él vio fue todo lo contrario. Vio una mujer llorando, una mujer que hablaba con Dios, pero aunque movía sus labios no se escuchaba su voz. Él estaba acostumbrado a ver que muchas personas estaban sumidas en el alcohol y tenían actitudes que no eran las mejores. Entonces, por algún momento llegó a pensar que Ana estaba ebria. Elena de White explica: las orgías de los banqueteos casi habían suplantado a la verdadera piedad en el pueblo de Israel. Aún entre las mujeres habían frecuentes ejemplos de intemperancia y por esto Elí resolvió recurrir a lo que consideraba un reproche merecido. Sign of the Time, 27 de octubre del año 1881. Elí la trataba con desprecio, considerando que esta mujer ebria había venido al templo y le dijo: digiere tu vino y vete. Pero ella, después de explicar que no estaba ebria, que no había bebido nada, pues su entendimiento se despertó. Entonces da la mejor definición de oración. Ana da la mejor definición de oración: he derramado mi alma al Señor. Esto es lo que Dios espera que hagamos cada día cuando venimos a Él, que podamos derramar nuestro ser ante Él, que podamos hablar con Dios con franqueza, diciendo lo que está en nuestro corazón, ya sean alegrías, tristezas o frustraciones. Y ella agrega: porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. La sinceridad que identificaba su oración mostraba que ella tenía una verdadera relación con Dios y tenía plena seguridad que el Señor le estaba escuchando. Por eso corrige a Elí y le muestra que su oración había brotado de un corazón y era honesta al hablarle. Entonces Elí, siendo inspirado por el Espíritu de Dios, le responde, versículos 17 al 19: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Le dijo Elí: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Respondió ella. Se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Se levantaron de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron de regreso a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Elí prestamente reconoció la mano de Dios y fue inspirado por el Espíritu Santo para indicar la aprobación divina de lo que Ana había hecho. Cristo ejemplificó el verdadero espíritu de amor y discernimiento e impartirá ese mismo espíritu a los pastores que dependan de él. Pero ya sea que lo reciban o no, lo comuniquen o no a otros, nada puede impedir que la más humilde oveja del prado divino escuche la voz de Dios y lo siga. Ana no dependía de las circunstancias. Dejó su caso en las manos de Dios y la respuesta vino inmediatamente. La paz sobreviene cuando se hace cesar la hostilidad y hay una victoria o una entrega plena al Señor. La Escritura registra que Ana regresó a su hogar y nunca más volvió a estar triste. Es decir, descargó toda su angustia en el Señor y esperó en Él, porque Él actuaría en su momento. Debemos aprender esta lección, ser francos al hablar con Dios, presentar nuestra necesidad y esperar que Él tome nuestro caso y lo resuelva. La segunda parte del capítulo 1 de 1 de Samuel son los versículos 20 al 28 y se describe la respuesta a la oración hecha por Ana. Cuando Ana regresa a su hogar, va tranquila, con la seguridad que el Señor ha tomado su caso y lo resolverá. Y así fue. Leamos el versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto dijo: se lo pedí a Jehová. Ella quedó en embarazo y dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Samuel. Samuel significa oído por Dios, nombre muy significativo. Samuel fue un recordatorio del pedido de Ana al Señor, un motivo de recuerda de la promesa que hizo y un reconocimiento de la aprobación de Dios. El tiempo debía demostrar la verdad de todo esto. Desde su más tierna infancia, Samuel reconoció que era un siervo del Señor.
Entonces Ana lo va a preparar para el servicio del Señor, versículos 21 al 23. Después Elcana, el marido, subió con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré, será presentado delante de Jehová y se quedará allá para siempre. Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca y quédate hasta que lo destetes. Así cumpla Jehová tu palabra. Se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Como un hombre piadoso, Elcana va a las celebridades más importantes para presentar su ofrenda al Señor. Pero Ana decide no ir, porque cuando volviese a Silo lo iba a hacer con el niño para entregarlo al servicio del Señor. Para su madre, Samuel no era tan solo un niño, sino una ofrenda dedicada al Señor. Por tanto, procuró educarlo lo más fiel posible desde sus primeros años. Con mucha solicitud y oración, atendió las necesidades físicas de su hijo y dirigió sus pensamientos de él al Señor de los ejércitos. Apenas tuvo uso de razón. Cuán importante fue la labor de esta madre en los primeros años de la vida de Samuel. Esto marcó su vida para siempre. Esta tarea es entregada hoy a todas las madres, quienes con dedicación deben educar a sus hijos para la eternidad. Elena de White comenta lo siguiente: durante los primeros 3 años de vida del profeta Samuel, su madre le enseñó cuidadosamente a distinguir entre el bien y el mal. Mediante cada objeto familiar que lo rodeaba, procuró elevar los pensamientos del niño al Creador. En cumplimiento de su voto de dar a su hijo al Señor, con gran abnegación lo colocó bajo el cuidado de Elí, el sumo sacerdote, para que se preparara para el servicio en la casa de Dios. Aunque la juventud de Samuel dedicada al culto de Dios transcurrió en el tabernáculo, él no quedó libre de malas influencias o ejemplos pecaminosos. Los hijos de Elí no temían a Dios ni honraban a su padre, pero Samuel no buscaba su compañía ni seguía sus malos caminos. Su temprana educación hizo que prefiriera mantener su integridad cristiana. ¿Qué recompensa fue la de Ana y qué incentivo a la fidelidad es su ejemplo? Esto está en la Review and Herald del 8 de septiembre del año 1904. Pero algo también debemos tener en cuenta. No solo la dedicación de la madre es importante para el niño, también le toca al hijo hacer su propia lección en la vida. Y un ejemplo de esto lo tenemos en Sansón, quien a pesar de las cuidadosas obras de sus padres, tomó sus propias decisiones con consecuencias desastrosas. También debemos tener presente que a veces precisamente aquellos a quienes Dios se propone usar como instrumentos para una obra especial, Satanás trata de emplear toda su fuerza para descarriarlos. Debemos ayudar a nuestros jóvenes para que no sean presa fácil del enemigo de las almas. Elcana, por su parte, consintió con el voto de su esposa y de acuerdo con ella hizo lo suyo. Elcana le dijo: así cumpla Jehová su palabra. Es decir, realice bien el plan del Señor para Samuel. Dios ya había reconocido su parte en el cumplimiento de la oración y el voto de Ana. Elcana creía, primero, que Dios ciertamente había hablado por medio de Elí. 2, que el nacimiento de Samuel confirmaba el origen divino de la promesa de Elí. Y 3, que la promesa se cumpliría completamente en el ministerio y la vida de Samuel. Elcana estaba profundamente emocionado por la consagración de su esposa y cordialmente se unió con ella en su deseo. Cuán importante es la cooperación de los padres en la educación de sus hijos. Elcana admiraba a Ana y respetó su decisión y la apoyó en todo lo que fuera necesario para que Samuel fuera lo que Dios deseaba que fuera. Los papás también deben involucrarse activamente en la formación del carácter de sus hijos. Un hogar cristiano requiere la participación de todos. Llegó el momento de destetar a Samuel y Ana regresó a Silo y se presentó a Elí. Versículos 24 al 28. Después de que lo destetó y siendo el niño aún muy pequeño, lo llevó consigo a la casa de Jehová en Silo, con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino. Tras inmolar el becerro, trajeron el niño a Elí, y Ana le dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová.
Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Tal y cual como había hecho el voto, Ana ahora está lista para entregar a su hijo al servicio de Dios. Trajo la ofrenda respectiva para el momento y Elcana ofrece el cordero para el holocausto, que indicaba que Samuel estaba ahora dedicado completamente al servicio del Señor. Entonces Ana se presenta a Elí y le recuerda que ella era la mujer que oraba y que él la había considerado equivocadamente que estaba borracha, y le dice: yo oraba por este niño y el Señor me lo ha concedido. Entonces la mujer le dice que había hecho con Dios un pacto: tan pronto el niño naciera, sería dedicado al servicio del Señor. Ya estaba en edad de servir y ser educado para trabajar en el santuario. Elena de White describe este momento especial. Dice: Elí se sintió profundamente impresionado por la fe y devoción de esta mujer de Israel. Siendo él mismo un padre excesivamente indulgente, se quedó asombrado y humillado cuando vio el gran sacrificio de la madre al separarse de su único hijo para dedicarlo al servicio de Dios. Se sintió reprendido a causa de su propio amor egoísta y con humildad y reverencia se postró ante el Señor y adoró. Libro Patriarcas y Profetas, página 616. No sabemos exactamente qué edad tenía Samuel cuando fue destetado y traído al santuario en Silo, pero sabemos que era apenas un niño. Ana reconoce que ese niño es una dádiva de Dios y a Dios se lo dedica. Esto impresiona a Elí, que ahora tendrá a Samuel como uno de sus discípulos más fieles y que llegará a ocupar un lugar en la historia de Israel muy determinante. Apreciado amigo y hermano, Dios conoce las cosas que afligen nuestro corazón. Él está atento a responder a nuestras necesidades y darnos lo que nos hace falta. Pero nos pide que entreguemos al Señor todo nuestro ser, que podamos rendirnos fielmente a su servicio y que podamos amarle con todo el corazón. Hoy es el día de venir con nuestras cargas y descansar en sus brazos. Dios suplirá lo que nos hace falta. Que Dios te bendiga siempre, te cuide y te guarde y tengas un día lleno de prosperidad. Es mi oración por ti. Amén.